Bueno, entonces estamos por iniciar nuestra última, segunda y última charla de este programa que estamos iniciando, este puntapié de la carrera de Psicología Vespertino, dado su primera cohorte este año 2022, ante una larga trayectoria de su carrera de Psicología diurna, con más de 40 años, así que en este marco de desarrollo de nuestra carrera de Psicología, hemos invitado a un principal experto de la historia de la psicología en nuestro país y para dar inicio y tener unas palabras de bienvenida por parte de nuestro director de Escuelas de Psicología Ocupacional, tenemos a nuestro doctor Gonzalo Soto y luego a continuación también unas palabras de nuestro profesor Georg Unker. Por favor, doctor Gonzalo Soto. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos, todas, todos quienes nos acompañan en esta tarde fría de junio, pero también muy interesante en cuanto a este proceso de poder hacer escuela, programa vespertino en psicología. Yo quiero agradecer profundamente que estés con nosotros, doctor Gonzalo Salas. Yo soy Gonzalo Soto, tocayo, entonces de alguna manera poder comenzar a dialogar, establecer puentes, alianzas, colaboraciones entre universidades. Eh, de alguna otra manera, colegas, sin memoria no hay orgullo, ¿no? ¿Y quién mejor para poder dar cuenta de nuestra historia que nuestro invitado el día de hoy? Pensar en la psicología requiere de reflexionar en términos de historicidad, de búsqueda, de comprender contextos, territorios, trayectorias, de reflexionar respecto de componentes de la concepción de persona, sujeto, sujeta, sujete, salud, enfermedad, praxis y también ejercicio profesional. En ese sentido, Historia de la Psicología en Chile, un análisis crítico, es el mejor exponente, ¿no? En este caso es el profesor Gonzalo Salas. Y en ese sentido agradezco nuevamente su colaboración para con nuestro programa de formación vespertino, para Santiago Coquimbo, quienes estamos en reunión esta tarde. Entonces, en ese sentido, nuevamente, creo que el orgullo de nuestra disciplina pasa también por la historicidad y por la reflexión que el profesor Salas ha hecho en una trayectoria impecable. Agradezco también al profesor Jorge Unque que nos ha apoyado en esta colaboración que para tener con el día de hoy el profesor Salas. Así que dejo con ustedes también entonces a Jorge Unque, profesor de la carrera de Psicología, quien prontamente estará también, será conocido por los alumnos de, por lo menos, Programa Santiago, en el área social comunitaria más adelante. Así que muchas gracias nuevamente, profesor Gonzalo Salas, profesor Unger, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, Cristian, especialmente muchas gracias, Gonzalo Salas. Sí, un gusto verte en esta oportunidad. Gracias por tu presencia. Es realmente un honor tenerte con nosotros. Tú considero que eres uno de los psicólogos más promisorios digamos, de una nueva generación que además tiene memoria, tiene, ¿no es cierto?, ha construido memoria e historia sobre generaciones anteriores. Así que muy agradecido por aceptar esta invitación. Verdaderamente, yo quisiera presentar brevemente al profesor Salas. Sí, es imposible que yo hable de su currículum, me demoraría como dos, digamos, en dos encuentros, para presentarlo. ¿Ya? Es bastante impresionante. Yo simplemente quisiera señalarles que él es profesor adjunto del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule, donde desarrolla clases, digamos, en pregrado y particularmente en el doctorado de dicha casa de estudio. ¿Ya? Su formación es bien amplia, es psicólogo licenciado y titulado de psicólogo en la Universidad de La Serena. Es doctor en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica, es postdoctor en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es actualmente estudiante del doctor en Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Salas ha tenido una destacada participación en la Sociedad Interamericana de Psicología, coordinando el grupo de trabajo en Historia de la Psicología entre el 2017 y el 2000, perdón, claro, el 2017 y el 2021. Ha sido el representante nacional de Chile ante la Sociedad Interamericana de Psicología entre el 2013 y el 2017. El profesor Sala ha sido distinguido en su trayectoria de distintas maneras. Yo voy a destacar el Premio Nacional del Colegio Psicólogo, la más importante premio que se concede, ¿no es cierto?, por el Colegio de Psicólogos de Chile en el año 2018, recientemente.
El Colegio de Psicólogos también ha hecho un reconocimiento, un premio especial a la contribución que él ha hecho a la memoria histórica y profesional de la psicología en Chile en el 2011. Sobre las publicaciones, él ha publicado decenas de libros y artículos científicos en el campo de la historia de la psicología, muchísimos y muy interesantes en distintas partes de Latinoamérica y en distintos idiomas. Actualmente tiene un interés particular por la vida y obra de Amanda Labarca, ha desarrollado un archivo y actualmente prepara la reedición de obras literarias de su autoría y un diccionario sobre la autora. También recientemente coordinó la sección de personalidades chilenas para una enciclopedia biográfica en la América Latina, digamos, sobre psicólogos latinoamericanos, y coordina un libro de historia de la psicología para la editorial Springer. Fue investigador responsable, ha sido investigador asociado a distintos proyectos en Chile, en Argentina, eh, y ha sido autor principal de los 2 tomos del Archivo Analítico de Psicología y Educación en Chile. Sus trabajos los ha presentado en distintos países, ¿sí? Entre los cuales destacan, por supuesto, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia y Japón. Y bueno, y con esto tengo el gusto de dejar con ustedes al profesor Salas. Sí, muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias por tus palabras. Me ponen un poco nervioso. No las esperaba, ¿cierto? Gracias por la formalidad, por las palabras que tú das. También agradezco al director de escuela, ¿cierto? Al doctor Gonzalo Soto por esta invitación. También al profesor Cristian, que ha estado presente, ¿cierto? Desde que se gestó este vínculo con el profesor Unger. Así que gracias a ambos, a los profesores de la escuela, de la sede La Serena, Santiago, por gestar este espacio. ¿Ya? Yo les contaba en los correos previos, trabajé en la sede de La Serena hace ya más de una década, pasado el tiempo. Es increíble, ¿eh? Como pasa el tiempo, yo me haciendo memoria, justo el año 2012 fue que, 2011, 2012, que estuve en esa sede de La Serena, por ahí con Jorge nos encontrábamos cuando él viajaba, ¿cierto? Algunos cursos, en algunas épocas, eh, así que ha sido importante también eso para mí, por eso es significativo estar acá en USEN, ¿eh? O sea, tiene ese dejo simbólico que me mueve efectivamente, ¿ya? Así que bueno, dicho esto, saludar a los estudiantes, que son los principales lectores, ¿cierto?, de este trabajo que yo voy a proponer. No quise presentar un PPT para darme más fluidez, flexibilidad un poco en las ideas. Quizás en alguna otra ocasión, más problemas si hacemos algo un poco más ordenado, ¿cierto?, con un PPT, ideas, pero quiero hacer varias reflexiones críticas y así se me va a hacer un poquito más fácil mostrar lo que quiero mostrarles, ¿ya? Bueno, a ver, déjenme buscar mi texto. Dice lo siguiente. Bien es sabido que es importante averiguar la causa social de los sucesos y no solo dar cuenta de los agentes personales que los realizan, ya que se puede propender a concentrar en unos pocos o en unas pocas la acción ejercida por la sociedad entera o al menos una parte relevante de esta. Las crisis sociales no son generadas por una persona aun cuando su liderazgo sea pujante, sino que son parte de un conjunto de cuestiones económicas, sociales y políticas que forjan los destinos supremos de la humanidad. Pienso, por ejemplo, en el caso Ucrania, ¿cierto? Ucrania, Rusia y este liderazgo negativo y heterogénico, ¿cierto?, de Putin en torno a la guerra, pero hay una cuestión mayor, ¿cierto? Hay una guerra de Occidente y Oriente que trasciende, ¿cierto?, estos liderazgos personales y trasciende a la personalidad de este líder, ¿cierto?, para los rusos o para algunos rusos que gestó esta guerra lamentable, ¿cierto?, que está ocurriendo, como otras que hay en Medio Oriente, que son más invisibilizadas, y en nuestra misma Latinoamérica, por ejemplo, en El Salvador hay una guerra constante, ¿cierto?, en el día a día, que no se visibiliza tanto. Este tipo de ideas y esta tesis fue utilizada desde 1900 por Valentín Letelier en La evolución de la historia, aunque tampoco es original de su persona, sino que es la base de la sociología contemporánea bajo la cual se deplora con amargura la miseria de los que corren insertos e insertas en un sistema que los precariza y no los favorece. Muy por el contrario, los grupos favorecidos corren con ventaja en los distintos lugares desde los cuales operan y desarrollan sus actividades, esto por cierto desde los inicios de la humanidad. Lamentablemente, y aquí entro por el tiempo, ¿cierto? Me podría quedar más en ese discurso, ha sido también reproducida por la psicología.
Disciplina que si bien intenta desde sus bases ayudar al ser humano, al mismo tiempo ha sido miope con visibilizar a grandes rasgos las desigualdades sociales y desde esta perspectiva no solo ha distorsionado la realidad, sino que también ha generado negligencias e incluso iatrogenias y ha dañado. La psicología sí, también ha dañado, así como ha ayudado, ¿cierto? También ha generado una serie de daños. Esta tesis tiene en el intermeso un punto de vista interesante, es decir, depende de varias variables contextuales, como lo planteé al inicio. Pero tampoco podemos dejar fuera del radar de este alcance a hombres, o sea, tampoco podemos ir hacia la tesis totalmente opuesta, ¿cierto? Sino que vamos a buscar un intermedio. Hombres que han forjado los diversos marcos de referencia fundamentales en la psicología. Me refiero con ello a los Wundt, los Freud, los Watson, los Skinner y otros profetas menores que han llevado al liderazgo en la construcción de la disciplina psicológica y han sido parte de las guerrillas científicas en la conjunción del porvenir de la psicología. También quisiera nombrar con esto, ojalá, a Las Calkins, Las Washburn, Las Lad Franklin. Probablemente son nombres que son mucho menos conocidos, ¿cierto? O sea, eso también es parte de la invisibilización del tema género. En la historia de la psicología, la misma historia de la psicología también ha reproducido una historia androcéntrica que cuando yo menciono los Wundt, los Freud, los Watson, son nombres que de inmediato resuenan en su cabeza, pero probablemente no resuene de la misma forma Las Calkins, Las Washburn, Las Lad Franklin. ¿Me entienden, cierto? Yo creo que queda clara la idea. Ojo que las guerrillas no solo han sido un ámbito de la psicología, ya vemos como en Chile ha existido una guerrilla literaria y otras escaramuzas entre Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Pablo Neruda, o de forma más oculta, pero muy fuerte, entre Gabriela Mistral y la misma Amanda Labarca. O sea, es decir, la sororidad tampoco ha sido un componente totalmente claro en la historia de los feminismos. O sea, también las mujeres se han visto enfrentadas y en este caso Gabriela Mistral con Amanda Labarca han tenido una lucha a lo largo de sus vidas. Vicente Huidobro le decía bacalao a Neruda, eran como los de abajo y la garra blanca. Era un ambiente literario intelectual muy difícil, lleno de envidias, lleno de celos, rencores. Cuenta Vladimir Huidobro, hijo de Vicente, con los ojos llenos de risa en la guerrilla literaria de Farid Serán. Neruda, por ejemplo, no le permite el ingreso de Roca al Partido Comunista. Se plantea que el día que uno de los de Roca ingresara al Partido Comunista, aun cuando tenían una ideología similar, se planteaba que usted comprende que no se le hace el peso al camarada Neruda. O sea, es decir, las guerrillas literarias, psicológicas también son parte de la cuestión paradigmática. Las historias celebratorias de la profesión, en este caso de la psicología, ya las conocemos. Ya sabemos cómo nuestra ciencia, disciplina y profesión ha sido forjada por muchos, por muchas, y de seguro que muchas de estas historias celebratorias ya se las conoce. Ejemplo muy claro de esto es el hito, ¿cierto?, que da inicio a nuestra profesión con el epígrafe, ¿cierto?, en torno al laboratorio de Leipzig. Se repite como loro, ¿cierto? En la psicología forjó su laboratorio científico en Leipzig, Alemania, un laboratorio que tuvo una serie de discípulos que se fueron repartidos a diversas partes del mundo, que forjaron los primeros laboratorios de la ciencia psicológica en París, en la América Latina, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Bután. O sea, es decir, estos laboratorios fueron forjados desde Alemania y fueron reproducidos con una serie de cambios a diversos lugares del mundo. Sin embargo, el dilema del laboratorio Wundt es un dilema complejo. Es decir, se presenta un Wundt, solo una parte de la historia. Poco se reconoce, ¿cierto?, que fue el fundador de 10 tomos, ¿cierto?, el creador, quiero decir, de la psicología de los pueblos. Es decir, un texto clásico y emblemático de psicología social, en los inicios, ¿cierto?, de esta subdisciplina. Y así otras miradas de Wundt más filosóficas y una integración que la hace entre esta psicología experimental, teórica y aplicada. Fíjense ahora cómo estas historias celebratorias nos plantean aquello, ¿cierto? Nos plantean esta celebración y estos hitos vinculantes. Pero hay muchas otras situaciones que no son descritas en los manuales clásicos, los textos clásicos de la historia de la disciplina, pero la psicología está ahí, está vinculante y no ha sabido resolver los dilemas éticos a los cuales se enfrenta, o no todos los dilemas éticos. Entre algunos dilemas clásicos, voy a mencionar varios a nivel mundial, podemos visualizar la estigmatización que se comienza a gestar con la aplicación masiva de pruebas de inteligencia creadas por Binet Simon en Francia, que se expanden velozmente también a diversos rincones del mundo. Recuerdo el trato que hace la película Los Coristas en relación a Mundane, una excelente película, ¿cierto? Un internado de niños en Francia. Un niño que incendió este internado y que se le calificó con un 6 en los tramos más bajos de la escala Binet, probablemente imbécil, imbeciloide, idiota. Esa era la clasificación, ¿cierto?, de la época.
Por otra parte, bien conocidos son los experimentos de Watson con bebés, que si bien generaron avances muy, muy relevantes en la psicología de la emoción, los primeros avances clarificadores, para demostrarlo, privó a los bebés de toda clase de sustentación, dejándolos caer en las manos de asistentes, tiraba súbitamente la sábana sobre la que yacían los bebés, todo esto para explicar la emoción o miedo sin que medie entrenamiento alguno o condicionamiento. Es decir, para ver cuáles emociones son primarias, cuáles son secundarias, cuáles son condicionadas y cuáles no. Eso es relatado por el mismo Watson, en su texto de 1917, en donde empieza a describir cómo lo hacía con cada uno de los bebés, ¿cierto? En la época, en donde no había los mismos tratos hacia los niños y todo eso también era permitido. Otro ejemplo se encuentra en la psicología transpersonal y sus psicoterapias asistidas con LSD-25, psilocibina y otra diversidad de drogas, peyote, con la finalidad de alterar la conciencia. Ya en una época más actual, desde las postrimerías del siglo XX, la misma psicología positiva, que ha estado presente desde mucho antes que Seligman la acuñara en 1998, conlleva y ha conllevado el peligro de transformarse en una ideología que lleva al extremo las actitudes positivas y nos hace perder de vista una parte relevante de la realidad. Finalmente, un par de historias más. Uno de los peores escándalos sigue ocurriendo en la actualidad y en nuestro país. Cuando no pocos psicólogos aplican terapias conversivas, terapias de reorientación sexual, las que tienen por objeto cambiar o alterar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. O sea, eso tenemos que seguir denunciándolo. Y en otra esfera, ya en el pasado, ¿cierto? A propósito del dato género, en los inicios de la disciplina, Edward Titchener, discípulo de Wundt, ¿cierto? Ha mostrado su veto a la presencia femenina de mujeres en los diversos espacios académicos, cuestión que se reflejó cuando Christine Lapp Franklin lo acusó de mostrar una actitud medieval, así como de ser inconsciente e inmoral, ¿cierto? Es decir, no permitía el ingreso de las mujeres a las aulas. En Estados Unidos, conocido también es el caso de Mary Wheaton Calkins, quien desde Harvard no recibió nunca en vida el grado de doctora en psicología, siendo que cumplió todos los méritos y cumplió todos los pasos y entregó su tesis como cualquier hombre. Como se puede apreciar, estos son solo algunos ejemplos de cuestiones muy diversas de pleno conocimiento público que vinculan a la psicología con la estigmatización o posibles negligencias o iatrogenias contra las personas que justamente esperan lo contrario, que la psicología puede ayudarles a potenciar la calidad de vida o aliviar el sufrimiento humano. Recuerdo la frase de Ramón Vallés, que planteaba que la finalidad de la psicología, o una de las finalidades, es ayudar a las personas a vivir y después a morir en paz, vivir y morir en paz. Todas estas cuestiones, ¿cierto?, no solo han sido descritas por historiadores de la psicología, sino que también han sido bien desarrolladas por David Pavón Cuéllar cuando menciona que la psicología crítica, un área de la psicología en la actualidad, ¿cierto?, es la psicología contra la psicología. Es lo que hace cuando ya no quiere ser lo que es decir, es la psicología cuando es inconformidad y conflicto consigo misma. También podemos pensar ya desde la historia de la psicología y desde la historia de las ciencias sociales lo que Niklas Rose propone cuando plantea el desarrollo de una historia de la psicología que medie entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Es decir, no solo una historia celebratoria, no solo una historia de los hitos. Una historia crítica que ojalá perturbe y que fragmente. Nosotros hemos hablado para ello de historia cultural de la psicología. Yo debo ser muy crítico con esto, estimados colegas, estudiantes, haciéndome cargo de esta frase, porque nosotros el año 2009 publicamos lo que es la primera versión de la historia y la psicología en Chile, publicado por la editorial de la Universidad de La Serena, que el 2013 salió una segunda edición. En ese momento no había libros sobre historia de la psicología, o había muy pocos, habían artículos sueltos, habían algunos trabajos de Manuel Poblete, fallecido, de Luis Bravo Valdivieso en los años 60 en la revista latinoamericana de psicología. Sin embargo, eran artículos sueltos. Habían algunos trabajos de Julio Villegas, pero sobre aspectos específicos de la psicología social. Muy pocas historias de la psicología. Hoy día ya el desarrollo es distinto. O sea, en esta última década, en las últimas 2 décadas, tenemos trabajos que han potenciado diversas aristas. Pero cuando hablo de historia cultural, quiere decir que nosotros mismos tenemos que vetar en cierta medida algunos trozos y fragmentos de esa historia, es decir, de lo que nosotros escribimos hace poco en un libro brasileño. Después les puedo dejar las referencias con los profesores. Criticamos a mi propia historia, ¿cierto? Nuestra propia historia, y nos hacemos cargo de un texto que yo le llamo una autocrítica a la historia de la psicología en Chile del 2009. Pero es una autocrítica que, si yo la miro con perspectiva en este tiempo que ha ocurrido, tampoco es que me culpe por lo que ocurre, porque no había material y en ese momento teníamos que extraer los principales hitos, desarrollar una línea cronológica que nos ordenara, que nos ayudara a entender cuáles son los principales procesos. Después de eso salieron los libros de La Borda, un libro de Luco también recientemente fallecido, pero no había material antes. Entonces, es decir, desde ese contexto nuestra historia tiene vacíos, tiene falencias, pero hoy día no podríamos repetir
mismo modelo. Es decir, hay que hacer un modelo distinto que permita mirar la historia con mayor contexto social y cultural. Fíjese incluso como muchas de las categorías del siglo XX, a todos los efectos, son invenciones a veces del mismo siglo XX, pero a veces no. Conceptos tales como inteligencia, personalidad, conducta, aprendizaje, la psicología moderna les dio un cambio de un sentido tan radical que simplemente no hay a veces equivalentes anteriores. Conceptos como emoción, motivo, conciencia, autoestima hicieron la transición al periodo moderno sin ningún cambio radical en el significado. Pero la existencia de estas categorías apunta a una capa más antigua de los conceptos psicológicos que anteceden a la emergencia de la psicología como disciplina. Fíjense que hay otras categorías que han desaparecido. O sea, es decir, categorías como voluntad o carácter han desaparecido. El concepto de emoción en el pasado era el concepto de pasión. Es decir, la pasión era una idea fija, el concepto ribotiano, ¿cierto?, francés, de pasión que cambia por la emoción más darwiniana. Es decir, se pasa de una pasión a una emoción. Es decir, es importante también mirar los conceptos psicológicos. Por eso hablo del olvido de la voluntad, el olvido del carácter. Conceptos como la voluntad, sobre todo, no sobrevivieron a la transición a una psicología científica. Habría que preguntarse, cuestión que no tengo la respuesta yo hoy, ¿por qué un grupo de conceptos sobrevivió y por qué otro no? ¿Sí? Es decir, también es una pregunta que me interesa ir respondiendo. Por ejemplo, el concepto estímulo, estimulación, es una categoría amplia que se ocupa mucho en psicología en distintos modelos, pero también se ocupa en la literatura médica. El concepto estímulo lo podemos pensar desde los agentes externos que producen laceraciones, quemaduras, picaduras. El cartesianismo ha planteado que las pasiones se producían por efectos físicos en el cuerpo, es decir, también había una estimulación, a veces contrarios al racionalismo o a la voluntad del alma. Los lenguajes, ¿cierto?, darwinianos, conductistas han hablado de estímulos internos, estímulos externos, pero hay un lenguaje evolucionista y un lenguaje fisicalista en esta construcción. O sea, es decir, es muy importante ir mirando los conceptos y los constructos con los cuales trabajamos. Todo esto, ¿por qué? Porque desde los diversos paradigmas en esta ciencia que tenemos nosotros, que tiene muchas cabezas, la psicología es epistemológicamente monstruosa, un marco de referencia es un universo limitado de un discurso o una concepción del mundo que parte de él, pero también lo amplía. Todo marco de referencia en psicología está basado en puntos de vista diversos, de los cuales son los datos importantes para la psicología, qué métodos de observación son más útiles, qué estructuras científicas son admisibles. Hace 30 años atrás no hablábamos de una psicología decolonial, ¿cierto? O sea, hoy día eso aparece, ¿cierto?, en las discusiones y hablamos de una psicología decolonial. Es decir, se han integrado disciplinas, interdisciplinas también para crear y mostrar nuevos modelos. En un texto de Cregan se plantea en los años 60 que entre los psicólogos contemporáneos había unánime acuerdo, o casi unánime acuerdo, en considerar que la ciencia psicológica tiene como objetivo aumentar la capacidad humana de comprender, predecir y dirigir la conducta de los organismos vivientes. Cuestión que hoy día tampoco es tan fácil. Nosotros hace poco hicimos un texto, que recuérdenme por favor para enviárselo si no lo han visto ni lo han leído, que se llama El Manifiesto por la Psicología en Chile. Es un texto que hicimos con posterioridad al estallido, ¿cierto?, o a la revuelta del 2019 prepandémico, en donde nos tuvimos que poner de acuerdo 13 psicólogas y psicólogos de distintos lugares del país, de distintas zonas, que me tocó liderar ese proyecto, publicado en la revista Terapia Psicológica, donde nos toca definir qué es lo mínimo en psicología, dónde nos ponemos de acuerdo, dónde hay unidad, en qué lugares y espacios encontramos unidad psicológica. Es muy complejo, es muy difícil colegiar la idea de 13 psicólogas con diversas formaciones, con diversas ideas, y lo logramos. Logramos hacer el texto, no sé si logramos ponernos de acuerdo, o sea, logramos que en el texto hubiera un mínimo de consenso. Lo pueden buscar, es de acceso abierto, Manifiesto por la Psicología en Chile, Salas et al. Terapia psicológica, ¿ya? Si alguien lo quiere tener antes y quiere darle una mirada. Es un texto del 2019, ¿ya? Bueno, aquí tengo yo varias notas, pero quiero conversarles un poco. Esto ya no tengo un texto preparado porque me permito fluir un poquito más en la conversación. No sé cuánto tiempo me queda, me imagino que unos 15 minutos, 10, 15, me dicen ustedes. Sí, profesor. 15 minutos pensando en esa media hora, se planteó una presentación y luego tenemos paso a las preguntas. Está súper, ya. Me queda el tiempo suficiente para poder mostrar algún desarrollo de los hitos de la psicología en Chile. Yo necesitaba darles el contexto previo, ¿ya? Como es primera vez que nos encontramos, no quise partir solo por los chilenos, sino hacer una reflexión más mundial, porque me parece que hay cuestiones de la historia de la psicología que aplican hacia cualquier espacio temporal. Después vamos a ver las diferencias.
En el caso de la historia y la psicología en Chile hay una historia particular, ¿ya? Y hay que dar cuenta que las historias que hemos reconstruido hasta el momento son historias más académicas. O sea, es decir, son las historias académicas de la psicología, las historias institucionales. Es decir, es una historia que sigue la historia de lo que pasó, por ejemplo, en la Universidad de Chile hasta que se crea el primer curso especial. La formación de psicólogos en Latinoamérica parte en Chile, increíblemente. O sea, somos nosotros los pioneros. Yo todavía me sigo haciendo la pregunta, después de haber leído un montón de textos, buscado un montón de huellas, ¿cuál fue la matriz que generó esta primera malla curricular del 47? ¿Ya? El curso especial de psicología en Chile fue desarrollado por un psiquiatra, que es Carlos Nazar, por un profesor de francés, que es Abelardo Iturriaga, un profesor de inglés, que es Egidio Orellana, y otro profesor que es Arturo Piga, que se preocupó después de las cuestiones del desarrollo. Esto es importante porque no habían psicólogos, o sea, no habían psicólogos, no habían psicólogas, teníamos que tomar la malla de algún lado. Se plantea por ahí erróneamente que Colombia y Chile parten, y hay una diferencia, porque el programa de Colombia parte en el 48, es decir, no pudo haber sido mirado exactamente. El de Chile parte en el 47, es decir, es un año antes, por tanto el decreto también es un año antes, del 46 en Chile, del 47 en Colombia. No había psicología formal en Brasil como formación, no había en Argentina, que es de los años 50 recién, del 55 en Rosario, cuando se gesta la primera carrera de psicología en Argentina. Por tanto, lo que teníamos era una psicología, antes de esta época del 47 del siglo XX, teníamos una psicología vinculada a la educación. Que era como lo más fuerte, ¿cierto? Es decir, había una psicología que parte en el Instituto Pedagógico en 1889 con profesores alemanes. Previo a esto había una influencia de Andrés Bello en la creación de la Universidad de Chile, con toda una influencia que él tuvo de los 2000, John Stuart Mill y James Mill en Inglaterra, con quien él estuvo en su casa, vivió con ellos, estuvo muy cercano, que era todo este asociacionismo británico. Pero es lo alemán lo que daba las pautas de un primer influjo fuerte. O sea, habría que revisar ya en detalle, por ejemplo, las mallas de psicología, de formación de psicólogos en Alemania, porque tampoco pudo ser España, ¿no? Ojo, en España también se parte después que en Chile. No podría ser profe en España, Gonzalo en España. Pero también sería una tesis un tanto errónea, entonces no es tan fácil dilucidar cuál es el primer modelo, qué pasaba por la cabeza de Iturriaga, de Nazar, de Orellana. Yo hace poco encontré un texto de Egidio Orellana, me llené de emoción porque es un texto que está quemado, o sea, está muy quemado, tengo que tratar de rearmarlo, rehacerlo, que eran como los primeros apuntes con que estudiaron los psicólogos de estas generaciones, es decir, con qué textos se formaban cuando no había literatura en español. Por eso no es casual que los primeros psicólogos y psicólogas fueron formados por profesores de inglés y francés. O sea, lo de Iturriaga y de Orellana era porque ellos podían traer la literatura. Y bueno, un psiquiatra que conocía todo lo que pasaba en los tratamientos médicos. Se dependía de Mate Blanco para hacer la clínica, la formación. De hecho, la malla dice, clínica del doctor Mate. Es decir, ¿qué pasaba si no estaba Mate Blanco? Me pregunto. ¿Cómo se formaban los primeros clínicos? ¿No? Que claramente tenía una orientación psicoanalítica, variaba en la Chile y en la Católica, habían diferencias significativas, pero Mate Blanco estaba multifacético, ¿cierto? Tenía que desdoblarse para poder formar a los primeros clínicos, ¿ya? Entonces, ahí hay una serie de influencias. Bueno, toda esta cuestión la desarrolla mejor Mariano Rupertus en un libro que se llama Freud y los chilenos, que es un libro que salió con una edición inicial, después una ampliación, es un libro muy importante para la historia de la psicología en Chile, que nos muestra la vertiente psicoanalítica, porque la tesis principal ahí es de que el psicoanálisis es un producto cultural, es decir, que consumimos psicoanálisis en Chile, aunque Freud nunca haya venido, es decir, no vino nunca a nuestro país, aunque hubo un indicio de que en la época de su exilio, ¿cierto?, a Londres, el gobierno chileno le ofrece venir a Chile. Es decir, hay notas en diarios, en prensa, pero finalmente él se va a Inglaterra y muere, como todos sabemos, allá en Londres, en los fines de los años 30. Entonces, las influencias intelectuales, las raíces intelectuales de la psicología las podemos encontrar por diversos lados. Ahí yo les estoy dando algunas pistas, ¿ya?, de cómo entenderlo. Si uno mira el listado de la primera cohorte, entran 90 alumnos. ¿Ah? Es una cosa increíble. Aparece, uno puede mirar el listado de quiénes fueron los primeros formados. En ese listado aparecen personalidades como Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? El psicomago, escritor, cineasta, que obviamente no termina la carrera por una perspectiva distinta a lo que es la ciencia, que era el enfoque de la Chile, ¿cierto? Muy claro para formar psicólogos en esa época. Aparece en el listado, que tampoco termina, el periodista Enrique Lafourcade, ¿cierto? También muy reconocido a nivel cultural. ¿Por qué? Porque en los inicios de esta formación de psicólogos en la Chile no se esperaba que entraran estudiantes de 17, 18 años, sino que
se esperaba gente con segundas carreras, era una élite intelectual, ¿cierto? Es decir, quiénes eran el ingreso. Recién al tercer año de formación, en el 49, la Chile pone un tope y dice 15 estudiantes. Imagínense, se pasa de 90 a 15. Se dieron cuenta de la locura en la que se estaban metiendo. ¿Ah? O sea, es decir, es claro el corte, es decir, ya no más 15 cupos. La selección empieza a aparecer, también las primeras pruebas de selección, que hoy día ya casi no existen, ya no se da, que ha pasado a la historia de la selección, me refiero yo a selección psicológica, ¿cierto? Las pruebas psicológicas, desde el Rorschach, el MMPI, las entrevistas clínicas, no solo el puntaje PAA, PSU y las demás pruebas que han cohabitado, existido en diversas épocas y momentos. ¿Ya? Es decir, hubo una prueba de selección de ingreso de alta relevancia, ¿cierto? Muchos de nosotros fuimos parte de esa, nos seleccionaron, ¿cierto? Para bien o para mal, pasamos esas pruebas y entramos a la carrera de ser psicólogo. Hoy día los estudiantes no saben cómo es ese proceso, cómo se da. Entonces, hay una serie de cuestiones relevantes ahí en los inicios. Y hay que mirar bien los periodos, porque podemos pensar, y por eso yo estoy acá haciendo reflexiones, no me estoy dedicando a ningún periodo en particular, porque por el tiempo no me alcanza. Hay un periodo protopsicológico, que lo podemos ver incluso desde antes de la Universidad de Chile. ¿Qué pasaba con la psicología en la Universidad de San Felipe, la antigua y extinta Universidad de Santo Tomás, que no es la de hoy, ¿cierto? Que es la que era vinculada con Victorio Carolino. Entonces también podemos pensar en una psicología proto, en la conquista, en la colonia, que hay indicios, ¿cierto?, de psicología. El buen amigo Rodolfo Mardones provoca con un libro que se llama La invención de la psique nativa. Tremendo libro, ¿cierto? Muy, muy interesante, editado por Rill. También saca un libro, Historia local de la psicología. Es decir, tenemos que ir pensando qué pasa con las historias locales. Es decir, no solo la historia de la psicología en Santiago, porque si no vamos a decir en Chile, nos vamos a quedar con lo que pasa en la zona centro. ¿Qué pasa con la psicología aymara, mapuche, en Punta Arenas, en Los Ángeles, en los extremos, la psicología en espacios rurales? Es decir, hay que ir pensando un poco y por eso es un trabajo de largo aliento, es decir, lo que podemos hacer. Y por eso les comento de que lo que se ha hecho hasta el momento es una historia más institucional, ¿ya? O sea, es decir, estamos en eso. Aún así, sobre esta historia institucional nos faltan muchas historias. Yo conversaba con el profesor Unger, le decía, faltan historias. O sea, es decir, él fue partícipe ahora de esta enciclopedia, ¿cierto? Muchas gracias, Jorge, por tu texto sobre Domingo Azul, ¿cierto? Un texto muy importante, son textos breves, pero que van a permitir que, por ejemplo, ahora Domingo Azul se le conozca en el otro lado del mundo. No solo que nosotros leamos lo anglo, es decir, que nosotros recibamos psicología angloparlante, europea, alemana, como ha sido siempre histórico eso, estadounidense, sino que ahora con esta enciclopedia para Palgrave, ahora es el otro lado, el otro mundo que nos puede mirar. Y por las bases de datos, claro, hoy día los europeos tienen acceso a todas estas bases de datos, las universidades tienen accesos que nosotros no tenemos, tienen la colección de Springer, de ciencias del comportamiento, apretan el botón y van a empezar a descargar qué pasa con los personajes de la psicología en Latinoamérica. Así como el profesor Unger hizo la biografía de Domingo Azul, tenemos 26 biografías de personajes de la psicología en Chile en esta Palgrave, enciclopedia biográfica. Se completa ahora en noviembre del 2022, por ahí por marzo del 2023 debiera ser una Biblia impresa porque son más de 500 nombres de toda Latinoamérica, son 26 chilenas y chilenos. Así que estamos muy orgullosos también de ese proyecto porque nos permitió relevar nombres, ¿cierto?, relevantes de nuestra psicología chilena y ponerlos ahí. Yo tenía la intención de que fueran 50 chilenas y chilenos, pero no me llegaron de los colegas que invité, no todos cumplieron con las fechas. Pero bueno, tenemos 26 ahí, ya podemos pensar en un proyecto que permita relevar nombres de la psicología nacional en un diccionario propio de nuestra psicología chilena, que podríamos tener unos 100 nombres, 200, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? A ver, me muevo un poquito hacia otro lado por el tiempo. Hay que pensar también con la historia reciente, qué es lo que pasa con la acreditación, por ejemplo, de los programas de psicología. Ustedes saben que no es acreditación obligatoria. Hoy día se acreditan las universidades y se acreditan las carreras de medicina, pedagogías, odontología como obligatoria, pero en psicología no. Uno hace un autoestudio, ¿cierto? Seguramente la Universidad Central está haciendo un autoestudio, lo ha hecho, y así se van evaluando las carreras. Misma cuestión para los magísteres, ¿cierto? Yo entiendo que ustedes tienen 3 magísteres, ¿cierto? Un postítulo. Entonces, claro, están sometidos constantemente al análisis, ¿cierto?, de la CNA. Y más complejos que los doctorados, ¿cierto? Mucho más complejo por todo lo que implica la formación de investigadoras e investigadores de
en psicología. Estoy buscando un texto para no equivocarme, denme un segundo. Para mí es un apoyo mío, no se los voy a proyectar, pero quiero mostrar el dato preciso y exacto. No lo tengo aquí tan a mano, pero a ver. Denme un segundito. Tópicos, aquí está. Hoy día tenemos en Chile, tenemos, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 programas de doctorado en psicología. Están distribuidos desde el primero, que es el de Tarapacá, la Católica del Norte, que está en la parte más en el norte, ¿cierto?, de nuestro país, que es un convenio de esas dos universidades. El más extremo es el de la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, el de la UFRO. También es una escuela con larga tradición, ¿cierto? Después de las dos primeras, antes de que se gestan las escuelas en universidades privadas, ¿cierto? La Central, la Gabriela Mistral, la Diego Portales, la UFRO también tenía un desarrollo importante que se gesta hoy día con este doctorado. En Santiago tenemos cinco doctorados en psicología, miren, la Católica, la Chile, la Alberto Hurtado, la Diego Portales y la USACH. La USACH es el único no acreditado. Eso también a propósito de los conflictos de raíz que han existido en esa escuela de psicología, de conocimiento público, por cierto, no es algo que yo estoy comentando acá, ¿cierto? Una serie de problemas, ¿cierto?, en la USACH, lamentables que han salido al orden público. Seguramente eso ha afectado, ¿cierto?, el desarrollo de esa escuela, que también tiene una tradición muy relevante para nuestro país. Tenemos un doctorado en psicología en la Católica de Valparaíso, tenemos otro en Concepción. Increíblemente en la ciudad donde yo trabajo, que no es donde resido, pero yo vivo en Chillán Viejo hoy día, pero en Talca trabajo. Hay dos doctorados en psicología, es decir, en Talca está de nuestra universidad, la Católica del Maule, y hace poco, con posterioridad, la Universidad de Talca también estatal creó un doctorado en psicología. Eso también mueve una serie de desafíos, es decir, son programas que tienen una matrícula. En el caso del nuestro, por ejemplo, tenemos solo 5 cupos cada 2 años. O sea, es decir, imagínense que nosotros partimos en 2018 y tenemos recién 12 estudiantes. Es muy pequeño el N, ¿cierto?, de estudiantes. Eso nos muestra también una historia reciente, es decir, qué está pasando con la formación de investigadoras, de investigadores, que va cambiando las lógicas y va mostrando que sin becas se hace muy difícil hacer un doctorado de calidad. ¿Ya? Es decir, todos nuestros estudiantes, los 12, están becados. Tuvimos recién hace un mes atrás los primeros egresados de nuestro programa, lo que es todo un hito. Pero la Chile ya desde el 98 venía formando doctores y doctoras en psicología, es decir, hay que ir mirando esta evolución, hay que ir mirando cómo se gesta el posgrado, qué es lo que va pasando con estas aristas, eh, y es un tema altamente relevante. Tenemos también que tener en cuenta que hoy día tenemos 146 programas de psicología en el país en pregrado. Eso es a través del dato del CIES. O sea, ustedes entran a Mi Futuro, buscador de carreras, Subsecretaría de Educación Superior, mifuturo.cl, aparecen 146 programas, distribuidos en, me imagino, unas 40 universidades, porque hay universidades que tienen muchos programas, ¿cierto? Tienen 10, 12 programas, y eso aumenta significativamente el N de programas de psicología. Hay que ir mirando eso también, mirando ese escenario, porque desde 1981, cuando se crea la Ley General de Universidades, en dictadura, es que empieza esta proliferación de carreras, ¿cierto?, de carrera. Pero hoy día hay que ver cómo detenemos eso también, de qué manera. La acreditación no está siendo suficiente. En algún momento fue suficiente, hoy día no. O sea, es decir, las leyes de oferta y demanda permiten que se sigan creando carreras de psicología, ¿ya? O sea, si son con calidad, no hay problema. El tema es cómo aseguramos esa calidad. Respecto a las revistas de psicología en Chile, hay una asociación chilena de revistas de psicología que se trata de mover lo que se pueda. Es lamentable la descontinuidad de la revista chilena de psicología, un órgano clásico, ¿cierto?, que desaparece hace ya muchos años. Tenemos 3 revistas indexadas en Scopus, Terapia Psicológica, Psique y Psicoperspectivas, que año a año aparecen sus métricas en el CIMAGO Journal Rank, lo cual nos muestra también la vertiente de las revistas de psicología en Chile y nos va permitiendo mostrar ese aspecto. Va muy bien avanzando, ¿cierto?, liminales también en la Universidad Central. Ojalá con los años pueda indexarse, ¿cierto?, en Cielo, en Scopus, y sé que es un trabajo altamente difícil, por eso requieren todo el apoyo ahí desde la dirección de escuela y desde diversos espacios para que la revista pueda seguir creciendo. No me queda ninguna duda que ya con la trayectoria que tiene, si cumple con los pasos que necesita, en algún momento la revista también va a estar indexada en otros catálogos, además de los que ya está. Bueno, yo les contaba, para ir cerrando un poquito, son varias cosas más de las que podemos hablar, lo dejamos el debate. Estoy con un proyecto Fondesit hoy día a partir del trabajo de Amanda Labarca, y también lo contaba querido Jorge.
Este proyecto busca relevar la figura de la mujer, o sea, parte de mi agenda dentro de lo que es historia de la psicología en Chile hoy es relevar el aporte de mujeres, ¿ya? O sea, es decir, estamos firmes con eso, pero también en sus vínculos hacia otras profesiones o hacia otras disciplinas. Hicimos un par de artículos sobre médicas, que había muy poca literatura. Hicimos uno sobre Eloísa Díaz, primera médica de Latinoamérica, chilena, ¿cierto? Que a partir desde el decreto Munátegui ella puede graduarse como médico en la Universidad de Chile. Hicimos el de Ernestina Pérez, segunda médica, porque no por ser la segunda dijimos, no, merece su análisis, su obra. La primera muy vinculada a la educación, decir, increíblemente, Eloísa Díaz fue médico inspectora de las escuelas, contrario a lo que uno pudiera pensar que hizo su carrera en un hospital, ¿cierto? En la salud pública, ¿no? Fue su trabajo en educación para mejorar temas como el desayuno escolar, la vacunación de escolares, eh, todo lo que es la higiene mental, concepto de la época, la higiene moral, es decir, mejorar las condiciones para que maestros, maestras y estudiantes pudieran desarrollar mejor. Ella es una pionera crucial en psicología educativa, por todo su trabajo en ese aspecto. Pero hoy día yo estoy con Amanda Labarca, ¿cierto? Una mujer de la que se conoce mucho en las marchas feministas, pero de la que se conoce muy poco su ideario. O sea, es decir, aparece su nombre, ¿cierto? En todos lados, en toda la prensa, aparece por cualquier causa, ¿cierto? Feminista, pero lo que nos interesa es conocer su ideario profundo, entender su pensamiento, no solo quedarnos con datos de su vida o el epígrafe de las obras que publicó, sino que entender realmente qué es lo que ella desarrolló. Les leo una pequeña cita de ella, que puede ser muy útil, como para entender un poco su pensamiento en el nivel sociológico al menos, en el nivel social y su puesta política. Dice lo siguiente: vida, estamos en paz, y con esto cierro. El trabajo me reconcilia conmigo misma. No he nacido para la comodidad del ocio. Hay una fuerza dentro de mí que me impulsa imperativamente al servicio de nuestros semejantes. Si fuese creyente, diría que había nacido predestinada. Si alguien me preguntase hoy en qué cifro mi mayor ambición, no vacilaría en un instante en responder: colaborar al resurgimiento de las libertades cívicas, colaborar con todo el entendimiento, con toda la voluntad y, si fuese necesario, con mi vida misma. Ese es el norte de mi ruta vital. Y siento con una fe tan poderosa como ilógica que no tardará el día en que sirva ese destino abiertamente. Esto es de 1931. Cierro con el siguiente dato. Hoy día estamos a 2022. Este año se cumplen 100 años desde que Amanda Labarca, en el 22 del siglo pasado, fue designada como la primera profesora de psicología en Chile. Antes de que se creara la carrera, por cierto. Es decir, hay un decreto que la nombra a ella como profesora de psicología en Chile, antes que ningún hombre tuviera ese decreto. Es decir, no hay ningún profesor hombre que tenga un decreto profesor de psicología. Y no ser psicóloga, ni ser psicólogo. Pero está nuestra disciplina ahí, está nuestra formación, está nuestra enseñanza, está el posicionamiento de la psicología en Chile. Amanda Labarca cumple este año un centenario desde ese decreto. Imagínense, la primera mujer profesora de psicología, la primera mujer académica en Latinoamérica, escritora de novelas, escritora de cuentos, escritora de textos literarios, escritora de textos educativos. Escribió El feminismo contemporáneo en 1947, 2 años antes que El segundo sexo de Simone de Beauvoir, obra magna del feminismo. Es decir, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo se publica en 1949 y Feminismo contemporáneo se publica por Amanda Labarca en 1947. Mismo año, por lo demás, que se comienza la formación de psicólogas y psicólogos en nuestro país. Bueno, las reflexiones son muchas, podemos seguir hablando como mucho tiempo. Yo no les quito más espacio en este momento, así que les dejo abierta la palabra, preguntas, comentarios, todo lo que necesiten, si es necesario. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Tenemos varias preguntas y, por favor, cuando quieran generar una, levanten la mano. Creo que Gonzalo justo estaba levantando la mano, así que, por favor, ahí, dale nomás si quieres hacer una pregunta, levanta la mano. Y para nuestros estudiantes, lo mismo, pueden ahí levantar la mano. Tenemos otras preguntas que ya nuestros estudiantes en la asignatura, de hecho, profesor, le cuento que tenemos nuestra asignatura también ahora en curso, que es Introducción a la Psicología, y desde ahí también nuestros estudiantes ya prepararon algunas preguntas hacia usted. Así que tenemos tanto estas ya incorporadas como las otras que puedan preparar o presentar ahora. Así que, Gonzalo Soto, por favor, si tú tienes alguna pregunta, parta nomás inicialmente. Gracias, Cristian. Bueno, primero, profesor Gonzalo Salas, muchas gracias. Esto sin duda nos da un insumo importantísimo para reflexionar respecto a hitos, sucesos, ¿no? Y causas sociales que generan los sucesos, pensando en psicología. Quizás, Cristian, si de repente se juntan todas las preguntas para que el profesor Gonzalo Salas pueda irlas respondiendo. Solamente una consulta, ¿no?
Bueno, pensaba de qué forma de repente el hito consuma el personaje, ¿no? Entonces de repente los moods, ¿no es cierto? Y todo lo que no aparece, ¿no? Que es parte también del sujeto, la persona. Pensaba un poco en Skinner y su tratado sobre el inconsciente, ¿no? Que parece como tan opuesto a lo que es supuestamente de Skinner. Pero pensando en Chile, ¿de qué forma, un poco en su investigación, ¿no? La dictadura influye, ¿no? En la aparición o no de la psicología, o como que promueve más allá de la censura, ¿no? Si de alguna forma aparece algo, ¿no? Que ese periodo histórico, político, social, económico de nuestro país, tanto tiempo, genera en psicología, ¿no? Y cómo de alguna manera aparece la psicología chilena desde la dictadura. Entonces, sé que tiene alguna investigación o revisiones sobre ese proceso. Sería un poco esa la pregunta, Cristian, ¿no? Gracias nuevamente, profesor Salas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero de Skinner, claro, hay personajes, ¿cierto? Hay magos, hay arquetipos, y los mal usamos a veces. Por eso mi recomendación hacia las y los estudiantes siempre ir a la fuente primaria. O sea, decir, ojalá ir a leer Skinner. O sea, si uno quiere pensar en Skinner, no solo quedarse con el que habló de Skinner, con los Papalia, con los Feldman, con los, decir, los textos de segunda mano, ¿cierto? No es que sean textos negativos, pero para entender a Skinner hay que leer Skinner. Lo mismo con cualquier autora o autor, ojalá encontrar la primera fuente, y son libros que a veces tampoco están en las bibliotecas, por tanto hay que hacer una buena búsqueda. Hoy día con internet uno llega a las fuentes. Hace poco salió, por ejemplo, en el centenario del Manifiesto Conductista, la revista de Historia de la Psicología, que es totalmente de acceso abierto, que la pueden googlear, española. Hay muchos trabajos de esto, o sea, una tremenda revista. En esa revista aparecieron, por ejemplo, un montón de textos sobre Watson en el centenario del Manifiesto. Es decir, Watson y el suicidio, por ejemplo. Watson y Rosalie Reiner, su asistente, ¿no? En que la historia morbosa cuenta, bueno, se separa de su señora, Watson se va a la publicidad, bueno, ¿dónde trabaja? Bueno, en esos textos se cuenta dónde trabajó Watson, por ejemplo, qué hizo, trabajó, estoy haciendo memoria yo ahora, porque no tengo el texto tan claro en mi cabeza, pero, por ejemplo, trabajó en Lucky Strike, en la marca de cigarrillos, promoviendo una serie de campañas ahí, trabajó en Cremes Pons. O sea, Watson fue un personaje clave ahí en la publicidad, claro, pero esos textos nos van contando un poco qué es lo que realmente ocurrió. Esa revista es una revista muy interesante para ver esos detalles. Lo que comenta el profesor Soto en torno a Skinner, por ejemplo, también está el Walden 2, ¿cierto? Que es esta novela skinneriana, ¿cierto? Sobre el modelo Walden, del cual Soreau en primera instancia, y después Ardila, el colombiano, también realiza un Walden 3, que es esta sociedad ideal con principios conductista, ¿cierto? Muy interesante, es decir, nos muestra una visión más completa del personaje, ¿ya? Eso sobre lo primero, como ir a la fuente primaria, siempre, ¿ya? Y alternar con segundas lecturas y cotejar, chequear, o sea, es decir, no quedarse con esto. Hay una página que es Archive, o Archive, donde están todas las fuentes primarias, o sea, uno encuentra todos los libros de Wundt, de Skinner, de Watson, o sea, está todo ahí, llegar a apretar un botón, Archive, Archive, por en eso, fuentes, y están todos los libros de los autores. Yo les puedo después en un correo transmitir todo esto con Cristian, ¿ya? En inglés, en español, en diversos idiomas hay fuentes ahí de los clásicos. La segunda pregunta es más difícil. Mira, no porque no lo hayamos desarrollado un poco. Nosotros en el libro Historia y la Psicología en Chile hay un capítulo grande sobre dictadura. Es un capítulo que para mí, yo siempre tuve la duda en ese momento, siendo mucho más joven, de colocarlo o no colocarlo. No era fácil, o sea, era un periodo altamente complejo. Bueno, Jorge conoce muchas historias sobre ello, les podrá contar más que yo incluso sobre esta pregunta. Hay muchas derivas ahí. La intervención fue muy distinta en ambas universidades que dictaban la carrera, cómo la psicología social se desmantela, por ejemplo. Son historias muy relevantes de ir pensando en cuál fue el efecto de esa dictadura, por ejemplo, los distintos departamentos de psicología social, y cómo la psicología se ve vulnerada desde distintas ópticas. Hay personajes que cometieron tortura. Ya es conocido el caso de Hernán Tuane, muy conocido, ¿cierto? Está el libro, yo por ahí lo tengo, del caso Anfrunz Papi, Rodrigo Anfrunz Papi. Pero hay otros personajes que también hicieron una serie de cuestiones negligentes y atrogénicas a través de uso de técnicas psicológicas que no aparece tan claro como el caso Tuane. Es decir, hay una serie de nombres ahí que están en Amnistía Internacional, ¿cierto? Que uno los puede ir buscando, encontrando, y cómo la psicología va operando en ese periodo de alta relevancia y significado.
Es decir, cómo la psicología vuelve a armarse también, ojo, en la misma dictadura, porque hay periodos dentro de la dictadura también. Es decir, hay un periodo crítico, duro, ¿cierto? Muy de mucha beligerancia, que es lo que ocurre también a nivel del Palacio de Gobierno, ¿cierto? Con toda la muerte de Allende. Pero también hay una dictadura que sigue después viviendo por muchos años. Es decir, que esta misma ley que yo les contaba del 81 es una ley hecha en dictadura, que es la que nos tiene hoy día con esta proliferación de programas que todavía no lo hemos podido detener. O sea, no me recuerdo bien qué dice el borrador de la Constitución sobre este tema, pero habría que ver qué pasa con esto ahí, es decir, de qué manera este borrador de la Constitución nos puede ayudar también a entender un poco de qué manera se puede resolver este dilema que tenemos hoy, porque hasta el momento, como insisto, ha sido la acreditación lo que ha puesto un poco el freno, pero se ha hecho altamente complejo. Entonces, ahí hay cuestiones en donde la dictadura fue marcando las disciplinas, fue marcando la profesión. El mismo dilema que tienen los colegios de psicólogos, Gonzalo, también es un tema no menor, es decir, quitarle las potestades a los colegios. Ahí sí que la Constitución actual, la que está en proceso, ¿cierto?, de lectura, revisión, armonización, dice algo muy claro. O sea, es decir, se les devuelve a los colegios profesionales sus atribuciones. Por ejemplo, el colegio de psicólogos, imagínense el cambio, ¿eh? Que ocurriría, que todo el mundo se colegie hoy día. Hoy día seremos el 8% de colegiados, yo no sé cuántos de ustedes lo están, yo lo estoy, 8, 10%, si es que, pero eso va a cambiar con la nueva constitución si es que se llega a aprobar. La tuición ética de la profesión, o sea, también es una cuestión que viene desde ahí, viene de dictadura, todos los cambios que han ocurrido. Entonces yo creo que hay varios efectos. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? La historia misma de lo que ocurrió. Yo creo que ahí falta un libro específico sobre ese tema. Es decir, dentro de los avances de historia de la psicología en Chile, como que falta un libro que se llame La psicología en tiempos de dictadura en Chile. O sea, decir, que se dedique a explorar una tesis de doctorado sería muy interesante, o al menos una de magíster que se pueda completar, desarrollar algún proyecto de investigación. Hay trabajos. Lilian Vergara de Valparaíso estuvo haciendo algunos trabajos que también le ha sido muy complejo a ella, porque hizo su tesis de magíster sobre este tema, pero claro, las entrevistas también van perdiendo un poco su consentimiento. Yo conversaba harto con Lilian, y como ella tiene la intención de avanzar, pero también los consentimientos éticos, y en esto nos hemos asesorado, también le han prohibido poder agregar nueva información, es decir, cuál es el consentimiento que tienes ahora, porque ya pasó tiempo de su tesis, es decir, es un tema tan sensible que si uno no prepara la investigación y el diseño con todas las pautas éticas, deontológicas, pensando después en que sea un libro, es muy difícil hacerlo de otra forma. Así que bueno, comento un poquito lo que tú me preguntas, sé que no respondo totalmente, doy un par de claves, pero yo creo que el impacto sí hasta hoy en varias cosas puntuales como las que he mencionado. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos acá algunas preguntas, mientras, como decía, algunos de nuestros estudiantes que quieran formular su pregunta, por favor levanten su mano y pueden ahí participar de este tipo de conversación. Profesor, tengo aquí una pregunta, dice, muchas gracias por este espacio y por compartir su experticia con nosotros. Dice, me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿cómo podemos, desde la psicología, aportar al desarrollo de esta sociedad chilena que pareciera cada vez más afectada para abordar su propia salud mental? Ya. Bueno, es una pregunta de perspectiva, no es a lo que yo me dedico, pero sí puedo a partir de la historia comentar algunas cosas. Yo creo que el modelo neoliberal en el que estamos nos atrapa desde muchos ángulos. Eso no es ninguna novedad, o sea, no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero hay que partir por ahí. Es decir, mirarnos cómo se ha construido nuestro país, nuestras naciones, cómo vamos desplegando y desarrollando a partir de ese modelo de vida, ¿cierto?, que tenemos, en el que estamos inmersos, que es una cuestión que trasciende, por cierto, a nuestra disciplina. Ahora, después está a nivel de MinSal, a nivel de leyes, hay que reformular, obviamente, la ley de salud mental y entregar los presupuestos. No me recuerdo el dato, pero es ínfimo el porcentaje ¿cómo se dice?, de los recursos hacia la salud mental en términos del Plan General de Salud. Alguna vez lo vi, ahora no lo quiero decir porque me puedo equivocar, pero lo debo haber visto hace unos 8 meses atrás por algún texto, alguna lectura, pero es ínfimo. O sea, es decir, cómo superamos los presupuestos de salud mental y los metemos primero
Porque no es solo que, digamos, o sea, es decir, no hay dinero para la salud mental, sino que desde el mismo Ministerio de Salud no se le coloca en la misma vía. Por otro lado, tenemos que tratar de luchar como gremio con la precarización de nuestra profesión. Es decir, es una profesión que está precarizada, lamentablemente, ¿no? Que es una profesión muy, muy importante en la cual sigue habiendo mucho empleo, o no tanto, o sí o no, depende del contexto, la formación, pero sí se pueden precarizar los sueldos. Entonces, también ahí muchos psicólogos van saliéndose del ámbito, del área, del trabajo, van perdiendo la vocación, se van frustrando. Muchos otros se van solo al ámbito privado. Necesitamos muy buenos psicólogas y psicólogos perfeccionados en el ámbito público, es decir, que tengamos gente comprometida en las dos esferas, pública y privada, y podamos organizarnos de mejor forma. Entonces, hay un tema con el gremio, por un lado. El gremio debe hablar más fuerte también, es decir, debemos meter el rol de la psicología con fuerza en las políticas públicas. Hemos tenido ahora en los últimos años ministros psicólogos, hay que aprovechar esos momentos, creo yo. Marcos Barraza, si no me equivoco, fue ministro en alguna de las carteras, que ahora o en algún momento estuvo después de director designado en la Escuela de Psicología de la USACH. No sé si sí o no, pero que fue ministro de Estado. Yo creo que necesitamos los psicólogos meternos en las políticas públicas, ¿sí? Es decir, cómo, de qué manera podemos incidir en ellas. Yo creo que el tema de cómo aportar a la sociedad chilena parte primero por ojalá colegiarnos, ¿eh? Porque, mira, la gente cuando me pregunta a mí por el colegio de psicólogos, y yo sé que hay debilidad y hay déficit, ¿eh? Lo sé, pero muchos estudiantes me preguntan y me dicen, profe, ¿pero qué beneficios me entrega el colegio de psicólogos? Y yo la respuesta que le doy es que es lo mismo que hablé al principio, el modelo neoliberal en la cabeza. Pero es que, ¿por qué no va usted a beneficiar al colegio? ¿Qué beneficios tengo por estar en el colegio de psicólogos? Pero es que si seguimos con esa pregunta, vamos nosotros a reproducir el mismo problema que ya tenemos. Yo no digo que los colegios nos tengan que dar y darnos beneficios mutuamente, pero en el momento que estamos con tan poquita gente en el colegio, ¿verdad? Después es fácil decir, no, es que las directivas, que se ha robado el dinero, que pasaba esto, porque a la gente no le importa eso. Son pocas las personas que hacen el debate, que el colegio de psicólogos, esto, otro, son los mismos y las mismas de siempre. Necesitamos más fuerza y ojalá la gente salga, independiente si la Constitución se aprueba o no, ojalá se apruebe, pero independientemente de eso, la gente no se colegia, no se colegia. Y yo creo que ese es un mal importante de la profesión. Entonces, si queremos aportar al desarrollo de la sociedad, hay que partir por mirar nuestra profesión, ¿ya? Hacernos cargo, asumir la responsabilidad, hacernos parte de, involucrarnos, ¿ah? Con nuestros procesos. Entonces, en la medida que tengamos un gremio que crece en cantidad y calidad, sobre todo en calidad, eh, vamos a poder aportar como profesión a las diversas demandas de la sociedad. Eso. Muchas gracias, profesor. Nos quedan unos minutos todavía. Tenemos dos preguntas por ahí. Ya creo que es Carlos quien está primero y Sí, luego viene Blanca. ¿Ya? ¿Sí? voy a Profesor activar Carlos el Ceballos, desde micrófono. nuestra sede regional Coquimbo, por allá va a poner su pregunta. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gonzalo, Mucho gusto. muy interesante lo que propones en tu libro sobre historia de psicología. Yo quería preguntar más a estudiantes, pero ya que está un poquito corto de tiempo, prefiero hacer ojalá dos preguntas en uno, estimado Gonzalo. En tu libro Historia de la Psicología hay un apartado que escribe Arnoldo Rodríguez, donde dice de que de alguna forma en esa época se privilegiaba mucho en Latinoamérica los estudios e investigaciones de psicólogos estadounidenses y europeos, en, de alguna forma, no dándole tanta importancia a la psicología de nuestros países de América del Sur o de Latinoamérica en general. Una pregunta sería esa, tú mantienes o de alguna forma, crees tú en ese paradigma que se sigue viviendo el tema de alguna forma, aceptar más las investigaciones de otras partes que la latinoamericana? Esa es una pregunta. Y la otra que te quería hacer era referente, ¿qué pasaba en tu momento personal de vida o momentos personales de vida cuando tú encuentras una necesidad de recopilar información de la historia de la psicología en Chile? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, Carlos. Me hacen mucho sentido, ambas. A ver, voy a partir por la segunda, ¿ya? Me queda clara la primera del contexto desde Arnoldo Rodríguez hacia lo europeo, latinoamericano y todo ese giro. Pero
Momentos personales, mira, yo creo que uno siempre tiene una formación y una vocación que va y viene, ¿eh? En todos nosotros, en todas. A mí me gustaba mucho la historia desde niño. Probablemente debía estudiar historia y no psicología, por algo que de acá. ¿No? Y no es que tenía vocación de psicólogo, como mucha gente dice, no, yo tengo la psicología en el alma. Es que me encanta nuestra profesión, estoy muy feliz de estar en ella, de ser parte de la comunidad psicológica, pero mi vocación fue la historia. Después uno junta, o sea, como no me quedaba otra nomás. O sea, no, era como lo que me tocó hacer. ¿Eh? Y he dedicado ya más de 20 años a esto. Eh, Era como que el camino iba a pasar, iba a ocurrir, iba a transcurrir, casi como predestinado, como decía la frase de Amanda Labarca, porque la historia, yo me recuerdo cuando niño haber leído los libros de Diego Barros Arana en casa, que habían algunas copias a maltratar, ¿cierto?, en mi hogar. Y claro, yo me los devoraba, era como, qué alucinante esto. La historia de Chile era una cuestión que me volvía loco. Después no sé por qué no estudié historia, porque probablemente fue haciendo memoria, fue que hubo un electivo de psicología en el colegio, como en tercero medio. Y ese electivo que me hizo clic, así dije, que entretenía esta disciplina, esta ciencia, bueno, explorémosla, o sea, hay que explorarla. Pero nunca me vi como clínico, ni como, ¿cierto?, trabajando en el ámbito aplicado, sino que era como, tenía que aprender lo que había que hacer, que estaba en la malla, que tenía que hacer mi práctica profesional en algún lugar, pero nunca tuve en mi cabeza como quedarme trabajando en algún ámbito aplicado. O sea, no era una cuestión mía. Entonces se fue dando, que fue este entrecruce de disciplinas. Y hoy día estoy haciendo más cruces, Carlos. O sea, estoy muy interesado en la literatura, en la sociología. O sea, es decir, una historia completa de la psicología o que intente ser más profunda, que nos intente ayudar a comprendernos, debe ir mirando, ¿cierto?, otras disciplinas. Es decir, mirando un poquito, no son casuales las citas que hice de Huidobro, de Neruda, ¿cierto?, de La Barca, de Mistral. O sea, es decir, la psicología está en un lugar como una disciplina, pero no está sola, no está aislada, aunque a veces nos aislemos, ¿cierto?, los psicólogos, las psicólogas, pero estamos en una red. Si uno mira las colaboraciones incluso de los científicos en el marco de la ciencia, uno ve cómo hay nexos. Los programas hoy día nos ayudan a mirar la colaboración internacional y cómo vamos colaborando con gente de otras disciplinas, de otros países. Así que yo creo que son momentos personales que vienen desde mi primera infancia y que después se despliegan porque está esta confusión. Ahora, lo segundo, que fue lo primero que tú planteaste, mira, ahí tuve la suerte de leer autores latinoamericanos que me fueron acompañando en esta idea. O sea, es decir, no es solo Haroldo Rodríguez, es Ignacio Martín Baró, a quien ustedes de seguro conocen mucho, que está el archivo abierto de la Universidad Centroamericana. Encuentran toda su obra, poniendo un clic están todos sus textos, es una joya, sí, pero uno encuentra, no sé, 200 textos de Martín Baró en Google, colocando Martín Baró, Universidad Centroamericana. Bueno, que ustedes saben, fue fusilado, ¿cierto?, en la masacre de dicha universidad en El Salvador. Me encontré en persona con Rubén Ardila, estuve en su casa varias veces, en Colombia. La biblioteca que tiene Rubén en su casa pero es impresionante. O sea, es decir, él tiene por lo menos ahí 10.000 textos, volúmenes de psicología mundial, latinoamericana. Eso me marcó también entender, al ver sus libros de psicología latinoamericana, decir, bueno, pero ¿por qué en la formación nuestra no está tan presente? O sea, es decir, son cosas aisladas. Los psicólogos comunitarios dan a leer mucho a Maritza Montero, destacada psicóloga venezolana, una lectura ahí incesante. Pero ¿cuántos nombres se pueden repetir en las diversas mallas curriculares de psicología? Es decir, no porque tengamos un profesor Unger que da cierta literatura, que se encuentra con... Es decir, ¿qué pasaría si no estuviera el profesor Unger en cierta cátedra o otro profesor, otra profesora? Es decir, eso debiera estar en los programas integrados, debiéramos tener lecturas latinoamericanistas, debiéramos tener lecturas de psicólogos, de psicólogas, psicólogos y psicólogas chilenos, latinoamericanos. Me marcó mucho el libro de Reinaldo Larcón, Historia de la Psicología en el Perú. Ese fue mi modelo. Ese fue el libro que a mí me dije, aquí está lo mío. O sea, esto tengo que yo replicarlo en Chile. Si tiene falencia el libro es por gracia y por culpa de ese libro. O sea, es decir, lo bueno es por Alarcón y lo malo es porque no salí de Alarcón. Es decir, si uno abre el libro Historia de la Psicología en Perú, casi yo emulo ese modelo. ¿Ya? O sea, un libro que a mí me marcó. Y dije, este libro, pero no lo conoce nadie. ¿Por qué este libro no se da más? Y era una joya. Yo lo miraba y decía, tengo que hacer esto en Chile. Tengo que hacer esto en Chile.
No he tenido tiempo para rearmar esta historia de la psicología que tú citas, Carlos, hacerla de nuevo, como completa, es un proyecto largo. Hoy día los tiempos se me consumen entre los proyectos, los artículos, la docencia, la formación, el doctorado, pero claramente seguimos pegados en la literatura anglo. O sea, nos falta mucho todavía para reconocer nuestras bases, nuestras fuentes, y leer a nuestros autores, leer psicólogas y psicólogos chilenos. O sea, es decir, leer... y una última reflexión respecto a tu pregunta. Yo podría decir con toda propiedad que existe una literatura chilena. No puedo decir que existe una psicología chilena. O sea, es decir, hay una literatura chilena, pero hay una psicología en Chile. Es muy distinto, ¿cierto? O sea, es decir, la literatura es chilena, la psicología es en Chile. Todavía no podemos hablar de una psicología chilena. Y eso es por esta misma deuda. O sea, es decir, necesitamos ahí seguir progresando con estas reflexiones y hasta que no aparezca la cátedra incluso Historia de la Psicología en todas las mallas curriculares de este país, bueno, yo no me voy a quedar tranquilo, vamos a seguir haciendo comunicados, moviendo cosas a través de la sociedad. Ahora tenemos en Valdivia el, el encuentro anual que hacemos con la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. Ojalá algunos de ustedes puedan ir, integrarse, dejarles la invitación. Sería muy bueno, ¿cierto?, que puedan participar de alguno de esos encuentros que son muy interesantes, nos hacen seguir en esto y repensando nuestra disciplina. Eso. Gracias, profesor, por su Muchas gracias, respuesta. Y Gonzalo. tenemos a nuestra estudiante, Blanca, por favor, si puedes Voy a encender activar tu su micrófono. micrófono. Ah, sí, debería poder encenderlo. Hola, buenas noches. Buenas ¿Me noches, Blanca, escucha? ¿cómo estás? Sí, la escucho muy bien, súper bien. Doctor Salas, un honor tenerlo y poder escucharlo más o menos al tiempo. Yo soy estudiante de primer año. Bueno, lo que yo le quiero preguntar ya en cierto modo lo respondió, pero creo que puede quedar como una observación. Tal vez no es tan acertada en las fechas o en los personajes, pero yo había leído tiempo atrás que Andrés Bello, cuando muestra interés en las discusiones psicológicas en el siglo XIX, 1843, él estaba muy interesado en esto porque se había notado que en Chile había una cierta predominancia en la población a lo que hoy conocemos como depresión. Y en ese entonces se decía que podía ser por causas ambientales, que quizás mucho invierno, mucha noche, que tal vez por eso éramos un pueblo más tendiente a esos estados melancólicos. Entonces que él, desde mi interpretación personal, veía estas discusiones psicológicas como algo que nos podían ayudar. Ahora bien, ya pasaron casi 2 siglos desde aquello. Hoy contamos con escuelas de psicología y muchos psicólogos, pero al parecer, como población, algo que nos sigue definiendo es estas tendencias que a ver, es algo como que nos separa un poco del resto de América, que al parecer son mucho más cálidos o mucho más felices. Nosotros, al parecer, aún no hemos encontrado esta forma de vivir y morir en paz, que quizá era lo que quería Andrés Bello cuando mostraba su interés en psicología. La pregunta que yo tenía, que según yo usted ya respondió, era que si usted pensaba que para lograr impactar finalmente de una buena vez en esta búsqueda de vivir en paz o vivir mejor, necesitábamos que los psicólogos estuvieran más insertos, ya no solo como islas en su campo, sino en la sociedad, en otras disciplinas, como por ejemplo en la educación, o si era también necesario robustecer las asociaciones de psicólogos para integrarse más, para tratar de impactar más en esta sociedad. Es un poco como salir del laboratorio o de la clínica y no estoy muy al tanto cómo se hace por ser estudiante de primer año, pero de ahí mi pregunta. Gracias. Sí, gracias por los nexos, Blanca. Sí, hay muchos nexos que tú haces interesantes. Bueno, Andrés Bello es un personaje que merece mayor atención. Nosotros no alcanzamos a colocarlo en la enciclopedia, me da mucha lástima. O sea, cuando tú lo nombras como que me siento responsable de eso, pero no logramos el estándar con la biografía de él, yo tuve que rechazarla. Entonces, fue uno de los pocos rechazos que me tocó.
como editor de sección. Entonces, como que lo primero digo, ¿por qué no pudimos hacerle honor? Era difícil esa biografía, porque claramente lo que busca la enciclopedia es que estos personajes aparezcan en función de la psicología, es decir, no era una enciclopedia política, sino que de la disciplina. Y Andrés Bello escribió la filosofía del entendimiento, que fue editada póstuma, o sea, es decir, un libro póstumo que es el texto psicológico de él. Es decir, ese es el texto psicológico. Yo no he leído lo que tú me indicas del clima y todo aquello. Me parece interesante, yo creo que son datos relevantes en torno a cómo... Yo creo que sí el clima nos marca, o sea, hay investigaciones actuales sobre eso, sobre la personalidad de los brasileños, ¿cierto? Del carácter de los colombianos, es decir, sí, lo geográfico influye, claramente. O sea, ahora yo estaba acá con -4 y ayer no pude trabajar. O sea, de verdad que ayer me congelé, siendo que vivo en Chillán ya hace 3 años y he trabajado en Talca hace harto, pero con -4 ayer me costó mucho trabajar. De verdad que aunque colocaba el aire y todo y salía un rato y tiritaba y me costó porque estaba... De hecho, se me congeló la llave. Afuera la llave del patio todavía no la puedo arreglar. Se congeló. Entonces, claro, son cuestiones que desde el clima nos van marcando, va asociado a las personalidades, hay estudios sobre eso, ninguna duda sobre lo que tú dices, hay que realizar investigación científica, por cierto, que nos entregue más datos. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, cómo tú lo conectas con lo actual, yo creo que también te influye por la historia de la disciplina tiene una historia que parte con los laboratorios, que sigue con los test, que sigue con las clínicas de conducta, que sigue con la investigación aplicada, que se va a los colegios, a las cárceles. De hecho, la primera malla de psicología tiene como 2 menciones, increíble. Las salidas eran como psicopedagogía y criminología. Es decir, si ustedes miran quinto año, decía criminología y psicopedagogía. Es decir, era como lo jurídico forense y lo psicoeducativo. No estaba lo clínico en la primera malla. Entonces, yo creo que todavía hay una deriva. Lo clínico después agarra mucha fuerza con diversos personajes relevantes en distintas épocas. El mismo caso Sergio Llulis, que revoluciona con la terapia conductual. Después aparecen otros personajes relevantes en las diversas aristas, humanistas, gestálticas, está Claudio Naranjo, está Alexander Kalavsky en la psicología humanista, una serie de nombres relevantes que van empezando a formar gente, van formando, van abriendo la clínica en diversos campos. Hay terapeutas de pareja muy destacados. Ahora, cómo eso después va irradiando hacia la profesión. Hoy día tenemos, la clínica es un campo particular, ¿cierto? Muy, muy específico, con una formación muy puntual. Hay institutos, ¿cierto?, de formación clínica que no se daba antes. Mira, hay un instituto incluso, para contar una anécdota, salimos un poquito de la pregunta blanca, pero hay una historia súper interesante como pensando en el cierre también. Hay un instituto de psicología que se llama, a propósito de institutos, se llama Instituto de Psicología de Ciencia Mental Armonía, 1922, también 100 años atrás, el mismo año de la Barca y el decreto. Y la Barca peleaba con esta gente porque eran como la pseudociencia de la época, era como el pilar sordismo de la época. Es decir, y dictaban cursos de psicoterapia, increíble, formación de psicoterápica, se llamaba. O sea, se empezó a formar psicoterapeutas bajo esta terapia energética, ¿cierto? Una cuestión muy, muy extraña. Muy preocupante hoy lo de las pseudociencias, por eso lo comento y me acuerdo. Yo creo que desde ahí necesitamos robustecer a los clínicos. Yo creo que necesitamos que cada vez los clínicos vayan haciendo una psicología basada en la evidencia, sea cual sea el enfoque que tengan. Yo creo que eso es crucial, o sea, que sean psicólogos humanistas, sean psicólogos gestálticos, cognitivo-conductuales, sistémicos, que sea basado en evidencia. Yo creo que eso es lo que es transversal, que la psicología clínica y todas las áreas vayan buscando evidencias significativas para nuestros desarrollos. Eso, Blanca. Bueno, me expandí hacia otro lado, conté una anécdota, pero bueno. Ya estamos en el tiempo, como usted decía. Está bien. Solo dejar un espacio si alguien quisiera hacer alguna otra consulta, alguna otra Algo más. preocupación, o usted tiene unas palabras también de cierre, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por el espacio, cuenten conmigo para lo que necesiten. Ya el doctor Soto hablaba de las alianzas, son cuestiones importantes. Yo creo que ir pensando en conectarnos
no necesariamente entre nuestras universidades, o también, sí y no, pero también personalmente. Yo creo que hay que buscar alianzas. Yo creo que va a ser importante que, ojalá, por ejemplo, mira, sería muy bonito, un sueño que la Universidad Central a partir de esto dijera, hagamos un libro de historias de la psicología. O sea, ojalá, creo que estas cosas de repente se iban dando pie a otras, y ustedes también van metiéndolo en su agenda. Bueno, esta charla queda dando una vuelta ahí. Si sacaron un libro así, cuenten con mi colaboración para poder ayudarles con eso. Yo creo que eso va a ayudar de repente a meter este tema, a ponerlo en discusión. Así que yo creo que ahí tienen mucho por hacer también ustedes, ¿eh? Pero gracias por la invitación, y se los digo porque, claro, me hacen esta invitación como persona para trabajar con ustedes, con los estudiantes. Y yo les hago la invitación a ustedes. Es decir, a mí me interesa que la historia y la psicología en Chile se siga posicionando, y esa es mi tarea. Así que no solo queden quienes la hacemos, como ya hace años, sino que podamos seguir haciendo otras historias locales, por ejemplo, la misma historia de la psicología en la sede de Coquimbo, la sede de La Serena, ¿por qué no? O otras historias diversas, varias, la misma historia de la Escuela de Psicología en la Central. A veces políticamente jodido, ¿eh? No es tan fácil. Me pidieron hace poco tratar de hacer algo en mi escuela y me negué. Pero cuando uno es outsider es más fácil. Me decían, ¿pero por qué te niegas? Bueno, tengo mis razones claras, pero es más fácil hablar de los muertos, ¿eh? Que de los vivos. Eso es parte de la historia también. Pero eso no quita que ustedes no puedan pensar una idea de libro que pueda movilizar, y no les quede ninguna duda que también les va a ayudar a visualizar y seguir potenciando la gran escuela de psicología que ustedes son, que con mucha tradición, una escuela de larga data, de las más antiguas del país. Entonces yo creo que la Central tiene que seguir por el camino que ha llevado y seguir mejorando sus prácticas, ¿eh? Lo han hecho desde siempre. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Jorge, por el nexo, Cristian por la gestión, y director y estudiantes por todo este espacio. Muchísimas gracias, profesor. Sin duda que ha sido espléndida la conversación con usted. Agradecemos a todos nuestros estudiantes, a quienes están participando, a nuestros profesores, a nuestro director de escuela, Gonzalo Soto, al profesor Georg Junger, que usted ya nombraba bastante, un gran aporte, un emblema para nuestra universidad, también nuestra escuela de psicología. Así que a todos nuestros profesores, muchísimas gracias. Profesor, esta invitación sin duda vamos a tratar de tomarla, ¿no? Es importante colaborar y seguir trabajando en conjunto. Que esté muy bien.